Entonces, como les comentaba, para el día de hoy continuamos con unidad 3, continuamos con toda esta unidad sobre aspectos metodológicos de la arqueobotánica de restos macroscópicos. Y en el caso de hoy, no vamos a hacer muestreo de suelos, sino que vamos a ir al punto 3, punto 3 que es sobre flotación. Y vamos a abordar también el punto 3.4, que sería sobre la clasificación de los restos flotados, podríamos decirlo. Ok, para el día de hoy no leímos, porque leímos a Marston y compañía, pero siempre, como les he comentado varias veces, el manual por excelencia es de Deborah Pearsall. Todo su capítulo 1 y 2 es siempre súper recomendado de repasar porque de hecho, digamos, a diferencia de los capítulos que ustedes leyeron en Bouchot y White y Shelton, este manual de Pearsall inclusive dice cómo hacer sus propias, ¿cómo decirlo?, máquinas de flotación, ya sea con fines manuales, digamos, ya sea para una flotación manual o una flotación más mecánica. Entonces, siempre acá las consideraciones, los pros, los contras, los aciertos, los desaciertos, están mejor discutidos en este libro y en este capítulo. Y para el día de hoy, lo que vamos a hacer es revisar un poquito más lo que sería el capítulo 6 de este libro de Marston, Diapolmin, Gates y Warner, capítulo 6 que fue elaborado por White y Shelton. Y también vamos a complementar con una pequeña sección de este libro, de Ramón Bouchot, Arqueología de las Plantas, que sería como usualmente el manual de arqueobotánica en español, que creo que usualmente vamos a estar consultando más en el curso. Ok. Antes de tal vez pasar a las presentaciones, quiero que hiciéramos como una conexión rápida de lo que ya hemos visto en la clase y en el curso. Porque como ustedes podrán estar notando, hemos ido abordando de manera consecutiva, digamos, los pasos para desarrollar una investigación con fines arqueobotánicos. Ya hemos repasado y comentado en las unidades 2 respecto a la pregunta y la teoría. Noten que desde la unidad, tanto en la unidad 2 como en la unidad 3 hemos estado repasando un poquito las aproximaciones teóricas que podrían utilizarse, solo algunas de las aproximaciones teóricas que podrían utilizarse en arqueobotánica, y también hemos estado repasando un poquito sobre teoría del método, es decir, teoría sobre el conocimiento que tenemos sobre cómo recolectar las muestras, qué es lo que debemos observar o qué es lo que debemos registrar a nivel arqueobotánico y qué es lo que se debe medir. Entonces, recuerden que para la unidad 3.1, que era sobre temas de preservación, restos macrobotánicos, estuvimos valorando lo que sería el cambio de lo que sería el contexto sistémico, lo que usualmente es conocido como contexto sistémico, al contexto arqueológico. Es importante tomar en consideración este cambio porque lo que nos va a permitir es valorar la transformación que tienen los restos macrobotánicos desde su estado fresco hasta su estado usualmente carbonizado, que es en el estado en el que llegan al contexto arqueológico. Cómo cambian de este estado fresco a este estado carbonizado es sumamente importante, porque lo que nos va a hacer es lo que nos va a ayudar es a entender o nos va a ayudar a generar interpretaciones sobre actividades humanas del pasado. De manera que para poder generar esas interpretaciones debemos considerar los factores de carácter natural que podrían afectar la preservación de los restos macrobotánicos en general. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para poder valorar esos cambios desde su estado fresco hasta su estado carbonizado, usualmente esos cambios los vamos a valorar a nivel de sus modificaciones a nivel morfológico, que si cambió el tamaño, que si cambió la forma, que si cambió el color, que si cambió la textura del resto, inclusive si nos queremos
bueno, si nos queremos, no, debemos, dependiendo, digamos, de la etapa de la investigación en la que estemos, también hay que ver los cambios a nivel, digamos, a nivel de la composición interna de la semilla, como a nivel de la composición celular, podríamos decirlo. Y valorar cómo es que cambian todos estos atributos nos va a ayudar a entender mejor cuáles son las técnicas más adecuadas para poder registrar los restos macrobotánicos. Como vimos la semana pasada, no todas las técnicas pueden servirnos por igual. Hay técnicas que nos van a permitir, que serán más útiles bajo ciertos factores de tiempo y dinero, y también, mucho más importante, serán mucho más útiles dependiendo de la pregunta de investigación que tengamos. Entonces, respecto a qué técnicas nos sirven mejor para una investigación en arqueobotánica, ya hemos visto algunas de las técnicas más frecuentemente utilizadas en arqueobotánica. Ya repasamos un poquito lo que serían técnicas de recolección. Habíamos visto sobre las estrategias de muestreo, que hay varios tipos de estrategias: total, justificada, aleatoria, sistemática, inclusive no muestreo. Nos dicen, nos comentaban la lectura de la semana pasada de Diapolmin, Gates y Spengler, y además de eso hay que complementar las estrategias de muestreo con técnicas para muestrear, que en el caso pues de los estudios arqueobotánicos vimos tres de los principales: el muestreo puntual, el muestreo compuesto y la columna. Usualmente los muestreos puntual y compuesto lo que van a hacer es registrar de mejor manera el espacio, la información a nivel espacial. Por lo tanto, son bastante útiles en excavaciones de carácter horizontal. Mientras que los muestreos de columna lo que van a hacer es enfatizar enfatizar en la información a nivel temporal que nos pueden brindar, y por lo tanto usualmente son mucho más pertinentes de utilizar en excavaciones de carácter vertical. Recuerden que estas técnicas de muestreo son complementarias. La técnica de columna yo puedo utilizarla perfectamente con una técnica puntual. La técnica compuesta puedo utilizarla también con una técnica de columna. Usualmente lo ideal sería combinar tanto una técnica de énfasis vertical, es decir, de énfasis temporal, con una técnica de énfasis horizontal o una técnica de énfasis espacial. También podríamos complementar con estas dos técnicas, tanto utilizar técnicas puntuales como compuestas. Sin embargo, como ustedes pudieron leer en Pearsall, en términos comparativos, no sería sólido comparar un muestreo puntual con uno compuesto, porque la diversidad de los taxones puede cambiar de un tipo de muestreo a otro. De manera que cuando vayamos a utilizar nuestras técnicas de muestreo, no solo vayamos a seleccionar, nuestras técnicas de muestreo, no solo debemos considerar los factores de tiempo, pregunta, presupuesto, sino que también debemos considerar factores comparativos. Voy a comparar mis muestras con algún otro sitio arqueológico o con algún otro contexto arqueológico. Si la respuesta es sí, deberían revisar bajo qué términos fueron muestreados esas otras muestras que voy a comparar, y por lo tanto utilizar una técnica de muestreo idealmente similar, o que nos permita obtener datos similares para poder compararlos. Ok, y ya la semana pasada también ejemplificamos un poquito cómo es que se hace en campo un tipo de muestreo. Vimos un tipo de muestreo bastante básico. Como ustedes pueden recordar, hay muestreos de muestreos. Bueno, como acabamos de comentar, hay muestreos de muestreos y que se pueden volver un poco más complejos dependiendo de la estrategia que utilicemos. Para el día de hoy vamos a complementar con otro conjunto de técnicas, que son las técnicas que desde el primer día estaban consultando, que serían las técnicas, bueno, aquí yo puse flotación, pero en realidad sería flotación y tamizado, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a poner tamiz nada más, porque si no,
técnicas de flotación y tamizado, que son usualmente las técnicas más comunes o las técnicas clásicas con la que la arqueobotánica lo que va a hacer es extraer los restos macroscópicos de los suelos. Y hay bastantes videos, me parecen, bueno, no sé si bastantes, pero hay varios videos y lo importante, digamos, es que cada uno tiene su mañita, porque una vez más, como ustedes pudieron leerlo en White y Shelton, no hay una receta. Todo va a depender mucho de las condiciones que presente el sitio arqueológico y principalmente el suelo. Aquí lo importante, digamos, de comentar es que la tierra es una mina de oro a nivel arqueológico, no solo para arqueobotánica, bueno, en arqueobotánica tal vez principalmente, digo yo, pero en realidad la tierra es una mina de oro para cualquier persona arqueóloga, porque ahí están encapsulados infinidad de indicadores arqueológicos. En el caso nuestro, todos, por no decir que la mayoría de los indicadores están en la tierra, restos macro, restos micro, residuos, etcétera. Entonces, sí, definitivamente, entonces, usualmente nunca voten nada, votenlo cuando estén completa y totalmente seguras y seguros de que ahí ya no hay nada. Ok. Entonces, tal vez iniciemos viendo consideraciones generales para poder aplicar análisis, técnicas de flotación. En primer lugar, importantísimo, hay que tomar en consideración las condiciones iniciales de los suelos con los que estamos trabajando. Es importante saber si la condición del suelo es a nivel, digamos, las condiciones iniciales a nivel de humedad, perdón. Es importante saber si los suelos con los que trabajamos son secos o si los suelos con los que trabajamos son húmedos. ¿Por qué? Porque el cambio de una condición a otra, es decir, el cambio de seco a húmedo, de húmedo a seco, de frío a calor, etcétera. Recuerden que en las lecturas nos mencionaban que los cambios abruptos dañan los restos macrobotánicos. Por lo tanto, usualmente, cuando trabajamos con restos macro, y como mencionaban las compañeras, cuando trabajamos con restos, con suelos, perdón, que vienen de condiciones secas, usualmente vamos a optar por cierto tipo de técnicas, mientras que si estamos trabajando con suelos que vienen de condiciones húmedas, usualmente vamos a trabajar, a optar por otro tipo de técnicas. En el caso de suelos que vengan de condiciones áridas, de condiciones secas, vamos a preferir un tamizado en seco. ¿Por qué? Porque si mojamos esos restos, corren el riesgo de desintegrarse, de explotar, etcétera, y por lo tanto vamos a perder muestra. Cuando trabajamos con suelos que son húmedos, idealmente debemos procesarlos de manera inmediata y para eso vamos a utilizar técnicas como ya puede ser el tamizado en húmedo o como el lavado o la flotación. Si nosotros corremos el riesgo de recolectar suelos en condiciones húmedas y luego los secamos y luego los volvemos a humedecer, corre el riesgo nuevamente de que la muestra, digamos, esos cambios de seco a húmedo y de húmedo a seco y de seco otra vez a húmedo van a dañar el resto orgánico. Entonces, usualmente lo importante aquí entender es que muestra que se recolecta, idealmente muestra que se procesa y que se procesa según las condiciones que presente este suelo. También, importante respecto a las condiciones iniciales de los suelos, la textura de los suelos. Usualmente los suelos limosos, arenosos, son suelos bastante nobles de trabajar en el sentido de que podemos trabajarlo ya sea con tamizado en seco o en húmedo, o también con flotación. Son suelos que nos van a permitir que van a permitir una separación de partículas mejor por las diferentes mallitas que estemos utilizando. Sin embargo, tenemos los famosos suelos arcillosos, que son los suelos, diría yo, más frecuentes en los contextos arqueológicos nacionales, que nos van a complicar un poquito más la existencia. ¿Por qué? Porque las condiciones de los suelos, bueno, si ustedes han tocado suelos arcillosos o si no están, digamos, familiarizados con qué es un suelo arcilloso, piensen en la plasticina.
piensen en las condiciones, digamos, elásticas, plásticas de la plasticina. Intenten poner plasticina en una mallita, en un colador de cocina. E intenten pasarla por ese colador. No va a pasar, porque las condiciones, digamos, de plasticidad de la plasticina no van a permitir que pasen por ese colador. Un caso muy similar es el de los suelos arcillosos. Hay suelos más arcillosos, menos arcillosos, más o menos arcillosos. Inclusive son difíciles, son duritos, digamos, de excavar. Entonces, hay que hacer una gira por Santana, es cierto, para conocer lo que es arcilla de verdad y un suelo arcilloso de verdad. Definitivamente para ese tipo de suelos hay que ponerle a trabajar el cerebro para ver cómo es que, digamos, podría, idealmente procesarse con este tipo de técnicas que utilizamos en arqueobotánica. ¿Cuál es una de las recetas que dan White y Shelton respecto a cómo trabajar suelos arcillosos? Hay un dato muy curioso que de hecho yo vi cuando estaba buscando videos para la clase de flotación y comentando con una persona que se dedica a hacer análisis de restos macrobotánicos. Es común congelar las muestras de suelo. Al parecer, si se congelan las muestras de suelo, puede ayudar a que las partículas luego, me imagino que después cuando se están derritiendo, digamos, las muestras de suelo, ayuda a que las partículas se separen más y que por lo tanto los suelos puedan filtrarse mejor en los diferentes tamices que vayamos a utilizar. Inclusive, a veces, pero hay que pensar, digamos, sobre las limitaciones respecto a si tenemos un congelador o no para almacenar muchas o poquitas muestras de suelo. Entonces, usualmente las muestras arcillosas siempre nos van a dar un dolor de cabeza y podríamos inclusive, como solución a eso, a veces dejarlas, ¿cómo decir? Como soltando en agua un tiempito, no mucho tiempo porque eso también puede dañar la muestra. Usualmente, digamos, yo creo que se podrían dejar como 1 hora y media, 2 horas máximo. Más de eso tal vez no es recomendable porque corren el riesgo de que los carboncitos se vayan desintegrando y eso va a ayudar un poquito más a que vaya pasando por los tamices aquí. Entonces, noten aquí, son los famosos tamices. Tamices geológicos. La gracia, digamos, como les mencionaba, para análisis macro, bien podríamos utilizar equipo de bajo costo como un colador de cocina, tal vez intentar conseguir coladores de cocina de diferentes grosores, la mallita que tenga diferentes grosores, los huequitos. Pero bueno, siempre sería mejor si tenemos el presupuesto para poder adquirir de estos tamices, sería genial, porque ya traen las medidas estándar de las mallitas con las que trabajan. Igual creo que estos jueguitos de tamices a veces hay unos de costos muy elevados, hay otros que son de costos un poquito más amigables, que digamos, dependiendo de los recursos con los que cuenten, pueden adquirir. Entonces, usualmente, para restos macros vamos a estar trabajando con tamices de mallas relativamente grandecitas. Ahorita vamos a ver los tamaños. Mientras que los tamices con mallas más reducidas, como que pueden ver acá, usualmente no son los más recomendados, porque ahí va a quedar emposada, digamos, o apelotada toda la muestra de suelo. Y usualmente, aquí están viendo todos los tamices. Usualmente los tamices lo que vamos a hacer es poner esta base al fondo y vamos a ir poniéndolo en orden de tamaño de malla. Entonces las mallas más finas al fondo, las mallas más gruesas arriba. Entonces no es, dependiendo del trabajo que ustedes vayan a hacer, puede ser que no sea necesario utilizar todas las mallas, sino solo algunas. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a utilizar estas 2 mallitas más grandes. Vamos a ver si puedo ver, ok. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar la tierra y lo vamos a, también para eso debemos agitar un poquito. Hay unas maquinitas, como vamos a ver ahorita en un video, hay unas maquinitas especiales que agitan
por ustedes, pero digamos aquí la gracia de esto es que ustedes van a agregar, déjenme ver si puedo moverlo mejor, van a agregar la tierra, agitan un poco para idealmente pues separar la tierra en diferentes tamaños de partículas, en el tamaño de partícula de esta malla y en las siguientes. Y al final, aquí lo que debería quedar es otro tipo de fracción. Nuevamente, como estábamos comentando entonces, dependiendo de la textura del suelo, también así va a depender mucho la selección del tamaño del tamiz con el que vayamos a trabajar. Usualmente, como ustedes pudieron leer, no es recomendable trabajar con tamices mayores a 5 milímetros de grosor, el huequito, porque podemos perder mucha muestra. Lo ideal sería trabajar con tamices menores a 5 milímetros. Sin embargo, dependiendo del tipo de muestra, corremos el riesgo de que con los suelos arcillosos, por ejemplo, no puedan procesarse, digamos, no puedan pasar por los huequitos de ese tamiz. Entonces, una vez más, debemos considerar las condiciones de los suelos a nivel de textura y también de humedad. Perdón. También hay que considerar respecto a los posibles daños que la técnica que nosotros seleccionemos podría generar. Recuerden que ya comentamos hace poquito respecto a considerar los cambios de temperatura. En este caso, idealmente siempre vamos a seleccionar técnicas de muestreo que mantengan las condiciones iniciales de nuestros suelos. Si nuestros suelos provienen de contextos secos, vamos a utilizar el tamizado en seco, es decir, para no humedecerlos. Mientras que si nuestros suelos vienen de condiciones húmedas, vamos a preferir tamizado en húmedo o flotación para intentar emular las condiciones originales de donde provienen los suelos. Ok, y también es importante tomar en consideración los equipos y cómo esto puede generar daños en las muestras. Y una vez más, todo esto depende también del contexto de donde se extraigan las muestras. Porque, por ejemplo, puede ser, como ustedes leyeron, que el tamizado en seco, la fricción de los restos macro con las mallitas de metal, como ustedes pudieron ver, son mallitas de metal, eso puede erosionar un poco la superficie de los restos hasta al punto de llegar a desintegrarlos, por ejemplo, o por ejemplo, cuando se mantienen las muestras mucho tiempo en agua, esto puede también llegar a dañarlas y desintegrarlas. Entonces siempre debemos meditar que el equipo que utilicemos puede dañar la muestra. Todos los tipos de técnicas, ya sea de tamizado o de flotación, siempre van a poder generar un potencial daño en las muestras. Sin embargo, lo importante es intentar identificar las técnicas que menos daños ocasionen en las muestras. Por eso es importante, como mencionaban Bouchot y creo que también tanto White y Shelton, lo importante es comparar diferentes tipos de técnicas y evaluar cuál es la que menos, número uno, genera mejor recuperación de restos macrobotánicos, la que daña menos y la que es, inclusive más rentable a nivel de tiempo y dinero. Importantísimo, importantísimo, y como ustedes pudieron ver un poquito en la lectura de Bouchot, hay que considerar el tiempo, el tiempo que lleva a hacer, procesar cada una de las muestras de suelo según cada una de las técnicas. Como la compañera nos estuvo comentando, aquí quiero ver el cuadro 2.3 de la lectura de Bouchot. Aquí este cuadro me parece súper útil en el sentido de que va comentando cuánto es el tiempo que se demora por etapas, inclusive cuánto es el tiempo que se demora procesando cada una de las muestras de suelo según la técnica. Noten que en general, y como él bien menciona, el tamizado en columna siempre va a ser una técnica que tome mucho más tiempo. Por lo tanto, él la recomienda para poquitas muestras usualmente. Mientras que las técnicas de flotación, ya sea manual o con máquina, siempre van a ser mucho más rápidas y son
más recomendadas para trabajar con muchas bolsas con muestras de suelo mucho más amplias. Ok, y también aspectos importantes en general de considerar son la accesibilidad al área de estudio, porque recuerden que muchos de los, dependiendo de la técnica que ustedes utilicen, van a requerir abundantes cantidades de agua y electricidad, que posiblemente la ausencia de estos dos recursos vaya a determinar el tipo de técnica que deban utilizar. Y también algo muy, muy importante que siempre, que no mencionamos, tal vez con el debido detalle que deberíamos, es respecto, y que los White y Shelton por lo menos mencionan un poquito, es respecto al transporte internacional. Hay que tomar en consideración, si ustedes van a procesar sus muestras a nivel de Costa Rica, no van a tener muchos problemas, más allá de los permisos que siempre se debe pedir a la Comisión Arqueológica Nacional, que son permisos que se piden para cualquier estudio en general. Pero, por ejemplo, si ustedes van a mandar sus muestras de suelo fuera del país, a veces se solicitan ciertos permisos no solo por parte del Museo Nacional, sino, por ejemplo, también por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, inclusive permisos que deben ser aprobados en el otro país, etcétera, y todo eso es tiempo y dinero adicional que deben considerar para la investigación. Importante también señalar y que nunca debemos olvidar es consideraciones necesarias o relevantes, digamos, para no afectar las condiciones de la muestra. Número uno, nunca tocar los suelos. Si bien los niveles de contaminación de los restos macro son bastante bajos, tocar los suelos pueda generar que se quiebren o se desintegren los restos macrobotánicos. Nunca quebrar los bloques de tierra, porque igual se pueden resquebrajar los restos macro y podemos perder la muestra. Hay que tener paciencia. No siempre van a notar cuando si llegan a hacer flotación o tamizado, van a notar que mucho de las condiciones de los suelos es en bloques y que no se deshacen tan fácilmente. Entonces, por eso es que hay que meditar si una flotación, si por ejemplo vamos a utilizar un lavado, si un tamizado en húmedo o si vamos a utilizar flotación, entre más arcillosa sea una tierra, más tiempo va a durar procesándose. Entre más bloques tenga una tierra, más tiempo va a durar procesándose y por lo tanto más paciencia debemos tener. Y más estrategias tal vez deberíamos pensar para idealmente recuperar la mayor cantidad de muestra en el menor tiempo posible. Aquí es importante mencionar que no es solo seleccionar la mejor técnica según la efectividad, sino también el potencial a nivel comparativo. Porque como ustedes pudieron ver, aquí más que todo, devolvámonos a este cuadro, ok. Porque como ustedes pueden ver, dependiendo de la técnica que utilicemos para extracción de restos macrobotánicos, hay técnicas que recuperan más restos que otras. De manera que si lo que estamos aspirando es a una comparación de nuestras muestras con otros estudios previos o muestras de otros sitios arqueológicos, siempre debemos considerar el tipo de muestreo bajo los cuales se recolectaron y la técnica que se utilizó para extraerlo, para así generar interpretaciones mucho más sólidas y bajo términos similares. Es una excelente pregunta y yo creo que también depende mucho de la pregunta de investigación que ustedes tengan detrás. Idealmente nunca vamos a utilizar suelos contaminados. ¿Por qué? Porque eso va a alterar la interpretación que hagamos sobre las actividades del pasado. Sin embargo, dependiendo del tipo, por ejemplo, si fuera un estudio para valorar la preservación de los restos los niveles de preservación en los restos macrobotánicos, o por ejemplo, si fueran estudios para registrar los taxones, digamos, la abundancia o la diversidad de taxones en un sitio arqueológico, podría potencialmente trabajarse con muestras que han sido contaminadas o con muestras que, por ejemplo, y con eso, digamos, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con colecciones ya de suelos o de restos macrobotánicos ya excavados, ustedes no tienen control respecto a cómo se recolectaron esas muestras, ni bajo qué estándares
fueron procesados esos restos macrobotánicos. Entonces hay un cierto riesgo de contaminación de la muestra. En ese tipo de casos, yo recomendaría, digamos, utilizar esos datos para hacer, por ejemplo, registros de abundancia de taxones en un sitio arqueológico o para valorar los niveles de preservación de los restos macrobotánicos. Pero definitivamente, si ustedes lo que quieren es estudiar actividades humanas del pasado, en términos generales, una muestra contaminada nunca, nunca, nunca va a dar buenos, bueno, nunca, no digamos nunca, pero difícilmente va a darles buena información para para desarrollar explicaciones sobre actividades humanas del pasado. Y de hecho, es altamente probable que sus conclusiones o sus explicaciones no sean sólidas respecto a los contextos que estudiaron, porque la muestra está contaminada. Por eso siempre es importante tomar en cuenta el área en donde vamos a recolectar. Recuerden la semana pasada que estuvimos viendo muestreos. Recuerden que inclusive en la lectura de Celente y compañía vimos que siempre es importante conocer de antemano el área donde vamos a trabajar para saber lugares con potencial de recolección para estudios y lugares con potencial de contaminación, que idealmente son los que vamos a evitar. Ok, aquí tal vez nada más antes de finalizar los contenidos del día de hoy, creo que me gustaría que viéramos unos videos para que tengan un poquito más en claro cómo es el tamizado en seco, cómo es el tamizado en húmedo o el lavado. Y respecto a flotación, sí lo vamos a ver el jueves. Inclusive me gustaría que viéramos un poquito sobre los formularios para llenar información, pero creo que eso lo podríamos también ver el jueves. Muy bien. Entonces, aquí, como les mencionaba, y lo que me gustaría que tengan, que les quede para la prosperidad del curso, es el hecho de que si bien vamos a ver las técnicas bajo los estándares más científicos, más idealmente con los mejores equipos, etcétera, siempre podemos optar por equipos de bajo costo. Yo creo que esa, digamos, va a ser el mantra del curso. Siempre podemos optar por equipos de bajo costo, no al mal gasto. Porque si bien, digamos, lo ideal sería contar con equipos, por ejemplo, con los tamices geológicos, con los tanques, con las máquinas de flotación, etcétera, etcétera. También hay otro tipo de estrategias que igual pueden ser valiosas para desarrollar investigaciones arqueobotánicas de restos macroscópicos. Con los restos micro son otros cuentos y definitivamente no se puede hacer arqueobotánica barata. Entonces, como les mencionaba, equipos básicos con los que vamos a trabajar son los tamices. Ya les mostré un poquito los tamices, cómo son. Inclusive si ustedes, aquí podemos poner por aquí ustedes pueden ver, porque inclusive si ustedes están muy interesados en comprar tamices, aquí en Amazon de hecho pueden mandar a pedirlos, y noten que van a haber tamices de varios tamaños, pero por ejemplo, hay jueguitos de tamices, tienen que fijarse muy bien, ¿verdad? Que la foto sea lo que están mandando, porque a veces solo mandan un tamiz y no mandan el jueguito completo. Pero noten que estamos hablando de costos bastante reducidos, costos bastante accesibles, de equipos, digamos, que son de fácil acceso y que son de un costo relativamente reducido. Pero si ustedes igual no cuentan con el presupuesto para poder comprar tamices geológicos y buscar coladores de cocina, intentar buscar coladores de cocina con diferentes grosores de malla. Inclusive si ustedes se quieren poner un poquito más, sacarle provecho a una tarde de utilísima o de, no sé, de manualidades, pueden fabricar sus propios tamices con mallas que venden en ferreterías de diferentes tamaños. Lo importante siempre, tal vez aquí, en el caso de que ustedes quieran fabricar sus propias mallas, el número uno, buscar un material que no sea flexible, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes tienen un grosor de malla de 5 milímetros, que después del uso no se, el grosor de la malla no cambie y que más bien sea de 8 o 10 milímetros. Intentar conseguir, digamos, mallas que se mantengan tamaños fijos e idealmente utilizar mallas con tamaños bastante
pequeñitos, según los recomendados que hemos estado viendo, menores a 5 milímetros, para que ningún resto macrobotánico se pierda en ya sea en el tamizado o durante la flotación. Como ustedes, si han buscado videos de flotación o tamizado, han visto que utilizan baldecitos normales, así que se consiguen en cualquier supermercado. Mucho de con lo que se trabaja son telas para poder almacenar las muestras, porque las telas lo que nos van a permitir también es ayudarnos como ese efecto de tamizar y recuperar los restos macro, mientras que se filtran otras cosas, otras partículas de la tierra y el agua durante los procesos, y también nos ayudan a almacenar las muestras y nos ayudan a ese proceso de secado a veces de los restos macrobotánicos. Si ustedes se quieren poner un poquito más creativos, tienen mejores presupuestos, etcétera, pueden fabricar su propio tanque de flotación, para lo cual van a ocupar este tipo como de tanques de gasolina o algún tipo de contenedor, tal vez puede ser plástico inclusive, pero de gran tamaño. Y si tienen presupuesto, pueden comprarse una bombita para, un motorcito para hacer agitar el agua. Y algo muy, muy importante que casi que siempre sí o sí o sí o sí van a ocupar es agua. Agua en grandes cantidades o en pocas cantidades, dependiendo de la técnica que utilicen. Qué buenísima pregunta. Depende mucho de la técnica que vaya a utilizar. Por ejemplo, si usted va a estar utilizando un tamizado en húmedo, o yo le puse zarandeado en húmedo, pero me gusta más la palabra de lavado. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner lavado. Y aquí le vamos a poner el tamizado en húmedo. Voy para ponerlo acá y tener un consenso en términos mejor. Por ejemplo, si ustedes van a estar utilizando lavado o tamizado en húmedo, hay que hacer un cambio de agua a cada muestra, porque definitivamente pueden quedar algún tipo de residuo, de partículas, digamos, de semillas o de restos carbonizados en general, que podrían contaminar las otras muestras. Entonces, sí o sí, por lo menos para estas dos técnicas, es importante hacer cambio en el agua. En el caso de la flotación, depende del tipo de tanque de flotación que usted construya. Por ejemplo, en el laboratorio hay uno que se construyó, bueno, que donaron, pero que inicialmente fue construido pensando en no utilizar, no estar cambiando tantas veces el agua. De manera que, digamos, hay varias etapas en las que el agua se va limpiando. Yo, si les soy honesta, yo usualmente nunca, solo como una vez en mi vida he trabajado con una máquina de flotación. Usualmente he trabajado con estas dos, lavado y tamizado en húmedo, porque usualmente no he procesado muestras de gran tamaño. Pero hasta donde yo sé, para la flotación con máquina o ya sea, digamos, ya sea manual, pues no, hice una flotación manual. Mentira, sí. Igual, para la flotación manual, aunque sea a pequeña escala, hay que hacer cambio cada muestra. Y para la flotación con máquina, sí hay que estar cambiando el agua cada cierto tiempo. Tal vez no tanto por muestra, pero es que depende mucho del equipo con el que trabaje. Si el equipo con el que trabaja procura, digamos, como una limpieza del agua cada vez que se flota una muestra diferente, sí se puede. Si no, hay que estar cambiando el agua entre muestra y muestra para evitar contaminación. Por eso, digamos, ahora yo creo que ya pueden ir haciendo, uniendo cabos sueltos. Por eso es que siempre en todas las, casi que en la mayoría de los capítulos que hemos estado leyendo, siempre hablan sobre el bendito acceso al agua, a fuentes de agua. Es por eso, porque usualmente se utiliza mucha agua para, usualmente la técnica estrella que se utiliza es la flotación, y la flotación requiere de grandes cantidades de agua. Usualmente, digamos, el tamizado en seco no es una técnica que se vaya a utilizar acá. Sí hay, tal vez sí, tal vez no. Sí hay contextos en los que se podría utilizar, pero por las condiciones en general de los suelos del país, el tamizado en seco posiblemente no sea una de las mejores opciones. Y de hecho, como ustedes pudieron leer, no es de las que ofrece mayor abundancia de restos macrobotánicos. Usualmente con las que ustedes muy posiblemente vayan a trabajar si se dedican a
hacer algún estudio de carácter macrobotánico, va a ser con estas de acá, el tamizado en húmedo, el lavado y definitivamente con la flotación. Qué buena pregunta, pero es que qué buena pregunta. A mí no me gusta utilizar guantes, ni para el muestreo, ni para la flotación, porque yo soy muy paranoica con la contaminación. Puede ser porque usualmente con lo que trabajo son, bueno, con lo que trabajo, con lo que he trabajado es, ¿cómo se llama? Con restos micro, que sí son mucho más susceptibles a la contaminación. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están muestreando, eviten utilizar guantes de estos, guantes con los que se excava, que son como guantecitos de tela, porque pueden ser que queden semillas muy pequeñas ahí en los guantes, o si lo van, o si necesitan trabajar por guantes porque tienen algún padecimiento en la piel o algo así que no pueden, digamos, que les puede generar alguna molestia. Está bien, trabajen con guantes, pero procuren cambiar los guantes cada muestra, en cada muestra, es decir, un par de guantes por muestra, para que digamos el par de guantes que yo utilizo en mi muestra 1, si yo lo utilizo en la muestra 2, podría contaminar. Entonces es mejor hacer cambios de guantes por muestra. Pero no es necesario, digamos, si usted no tiene ningún padecimiento de la piel o alguna contraindicación, etcétera, se puede trabajar sin guantes. A menos de que durante la flotación que usted esté realizando haya decidido utilizar algún tipo de reactivo para ayudar al suelo a deshacerse mejor. Pero por lo general no se trabaja con guantes. Y como ustedes pudieron ver, en ninguno de los videos se trabaja con guantes. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en lo que era flotación, que fue lo que estuvimos repasando un poquito más. Es importante entender de estas técnicas de recolección y lo que podríamos llamar, no voy a poner, en realidad esto no deberíamos llamarlo técnicas de flotación, voy a ponerle técnicas de extracción, porque flotación y tamizado, perdón, son técnicas distintas. Y lo que son, para lo que sirven son técnicas para extraer, podríamos decirlo, los restos macros de los suelos. Ok. Entonces, respecto a flotación, traje un videíto para que grabé intencionalmente para mostrar, digamos, el proceso que usualmente hemos utilizado en el laboratorio, que es un procedimiento que usualmente es el que se enseña en los cursos y que es un procedimiento, digamos, para muestras pequeñitas y que requiere equipos de bajo costo. Aquí tal vez es importante hacer la observación de que este tipo de procedimiento no sirve para responder a todas las preguntas de investigación, porque dependiendo de la pregunta de investigación, así vamos a generar más cantidad o menos cantidad de muestras de suelo. Inclusive esa cantidad de muestras de bolsas, de muestras de suelo, también a eso hay que agregarle el factor de la cantidad, el volumen que se recolecta de suelo por cada una de esas bolsas. Entonces, definitivamente este no es un método que tal vez sirva para procesar grandes cantidades de suelo porque pues les va a dar toda la vida. Es un procedimiento que es práctico o podríamos decir útil para muestras, para muy poquitas muestras y muestras de volúmenes pequeños. Ok, entonces, es importante señalar que para poder trabajar con cualquier material arqueológico, en este caso suelos de contextos arqueológicos, es necesario pedir los permisos correspondientes a la Comisión Arqueológica Nacional, es decir, la CAN, o al Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica. Es por esta razón que en esta ocasión vamos a utilizar suelo de una maceta de mi casa. Aquí es importante ver o empezar notando cuáles son las condiciones del suelo. Valoremos la humedad, la textura, la cantidad de terrones y el contexto de donde extrajimos esa muestra. Noten que este suelo está bastante sueltito, es limoso, no presenta muchos terrones. Ahí en ese suelo yo usualmente está seco, es importante notar, y usualmente yo desecho pues los carbones de las carnes asadas o tomatitos que quiero ir desechando, cáscaras de huevo, etcétera.
En esta ocasión también veamos un poquito el equipo con el que vamos a trabajar. Vamos a ver dos tipos de técnicas de extracción de restos macrobotánicos. En primer lugar, los materiales que vamos a estar utilizando es un balde grande para poder contener 8 litros de agua, un beaker plástico para poder medir el volumen del agua y el volumen del suelo, coladores de cocina y tamices geológicos, si fuera posible. En este caso, los coladores de cocina que vamos a estar utilizando tienen un tamaño similar a un tamiz geológico de 500 micras. Inclusive podemos medir, lo ideal sería poder medir el tamaño de los huequitos del tamiz para poder tener un mejor control respecto al procedimiento que estamos aplicando. Podemos medirlo con una regla o con un estereoscopio inclusive para tener una medida más exacta. Vamos a estar trabajando con el suelo de esta maceta y a este suelo le vamos a estar agregando 50 semillas de linaza como control para poder saber o poder valorar la efectividad de esta técnica de flotación. Es importante, bueno, esto ustedes lo pudieron leer un poquito en el artículo, en el capítulo de White y Shelton. Y usualmente se trabaja con semillas exóticas, es decir, que no son nativas de los contextos que estamos estudiando. Antes de iniciar, es bueno también que tomen en consideración la cantidad del volumen con el que van a la cantidad del suelo con el que van a trabajar. Vamos a trabajar para estas demostraciones con 1 litro de suelo. Es una muestra pequeñita, de manera que las técnicas que vamos a ver, principalmente la técnica 2, está pensada para trabajarse con volúmenes pequeños. En primer lugar, veamos esta técnica de tamizado en columna en seco. Esta técnica la estamos implementando porque noten las condiciones del suelo. Es un suelo limoso, es un suelo que ya está seco, de manera que presenta condiciones favorables para poder tamizarlo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar tamices geológicos. Si bien el resto de los materiales son de bastante bajo costo, bastante accesibles, los tamices pueden ser un poquito presentar costos más elevados, pero todavía son relativamente fáciles de conseguir dependiendo del lugar en donde estemos. Aquí lo que vamos a hacer es agregar el suelo a estos 3 tamices. Importante mencionar que siempre el tamiz con malla más grande va a ir arriba y el tamiz con malla más pequeña va a ir abajo. Vamos a agregar el suelo al tamiz y lo que vamos a hacer es agitar. Lo sellamos, importante sellarlo bien para no perder ninguna muestra de suelo en el proceso. Noten aquí que hay terrones en el suelo. Estos terrones no se despedazan manualmente. Lo ideal es que con este procedimiento vamos a separar las porciones más gruesas del suelo de las porciones más finas. Entonces agregamos el suelo a los tamices y agitamos por varios tiempos para poder ir separando los diferentes tamaños de las partículas del suelo. Aquí vamos a ver en el tamiz de malla más gruesa cómo quedaron los materiales de mayores tamaños. Noten que pueden haber varios tipos de materiales, desde terrones hasta piedras, hasta los materiales carbonizados, que son el material de interés para nosotros. En este otro tamiz vemos que las partículas del suelo son más pequeñas y todavía hay restos carbonizados que son de nuestro interés. En el siguiente tamiz también vamos a ver restos carbonizados y partículas todavía más pequeñas de suelo. Lo importante tal vez de ir notando acá es que este procedimiento nos ayuda a separar los restos carbonizados por tamaños, y este procedimiento nos va a ayudar mucho a la hora de sentarnos y revisar los materiales en el estereoscopio, porque a veces puede resultar un poco complicado ver los materiales de diferentes tamaños en el estereoscopio. De manera que esto nos ayuda un poquito más a aligerar ese proceso. Sin embargo, noten que este es un procedimiento que requiere trabajo porque hay que separar los restos carbonizados de las partículas de suelo. Y en este caso el último tamiz pues es el residuo del tamizado. Usualmente no va a presentar restos carbonizados, pero siempre es bueno revisar.
Ok, en el caso de la técnica de extracción número 2, vamos a ver una flotación manual con equipo de bajo costo. En este caso, pues vamos a agregar a este balde que vimos al inicio 8 litros de agua, y a además de esto vamos a agregar 1 litro de suelo. Entonces noten que es un método, una técnica que utilizamos en el laboratorio usualmente para trabajar con muestras muy pequeñas. Vamos a agregar el suelo al agua y lo que vamos a hacer es agitar gentilmente para evitar que se derrame líquido del balde y perder muestra. Aquí lo importante de la agitación es permitirle a las partículas más densas, perdón, a las partículas más menos densas flotar, y a las partículas más densas pues se van a quedar en el fondo. Usualmente las partículas más ligeras o más livianas son las que flotan, son los restos carbonizados que nos interesa recuperar de las excavaciones. Estos materiales que flotan los vamos a estar recuperando con estos pequeños coladores de cocina. Importante notar que los coladores de cocina, una vez que se sumergen, no se vuelven a introducir. Si hiciéramos esto, lo que vamos a hacer es perder muestra valiosa que posiblemente no podamos recuperar nuevamente si no hacemos el procedimiento de manera minuciosa. Entonces introducimos el tamiz, el colador, recuperamos la muestra y lo dejamos en una sector aparte para que se seque. Podemos dejarlo en un trozo de tela idealmente, o bueno, en este caso mío lo dejé en un trozo de papel. Noten que nuevamente vamos introduciendo tamices limpios, coladores limpios, y vamos retirando los restos carbonizados. Esto que están viendo acá son los restos que hemos ido recolectando, y usualmente los dejamos secando antes de revisarlos en el estereoscopio. Nunca los vemos en húmedo para evitar lastimar los restos. Lo importante de ir notando es que a medida que vamos haciendo este procedimiento, el agua va dejando de tener movimiento, entonces hay que volver a agitar para ayudar a los restos más livianos a que floten, y volvemos a repetir el uso de los coladores para extraer los restos más livianos o los restos carbonizados. Este procedimiento lo vamos a repetir varias veces, idealmente hasta que dejen de flotar restos carbonizados. Aquí lo que estamos viendo entonces es la fracción liviana, es decir, los restos que flotaron, los residuos menos densos o más ligeros, por eso se llaman fracción liviana, y es lo que nos va a interesar a la hora de ver en el estereoscopio, porque usualmente son los restos carbonizados. Y nuevamente insistir mucho en que hay que dejarlos secar, antes de finalizar el procedimiento es bueno también taparlos con un trozo de tela para evitar que se contaminen la muestra. Noten aquí que ya no se visualizan muchos restos flotando. Igual siempre es bueno volver a agitar, intentar recuperar lo más que se pueda. De lo contrario, si ya dejaron de flotar restos, pues retiramos el líquido sin perder el suelo que quedó en el fondo. El suelo que quedó en el fondo es importante, y a este suelo lo vamos a conocer como la fracción pesada, es decir, donde quedan los residuos o las partículas más densas. Y noten que a pesar de que hicimos la flotación, aún así quedan restos carbonizados. Puede ser por varias razones. Número uno, porque no fuimos muy minuciosos a la hora de hacer la flotación. O número dos, porque estos residuos son más densos que el resto de las partículas y se quedaron ahí atrapados con el suelo. Entonces es importante siempre reservar o conservar esta fracción pesada para luego ojearla, revisarla e intentar recuperar la mayor cantidad de restos carbonizados, que son los de interés para nuestros estudios arqueobotánicos. Este suelo, una vez que se ha secado, puede tamizarse y ayudarnos a separarlo en diferentes fracciones y facilitar nuestro trabajo a la hora del laboratorio. Entonces noten aquí del video de ambos videos que lo que vamos a obtener son dos
muestras o submuestras, podríamos decir. En primer lugar, la primera muestra que vamos a obtener y que es la que nos va a interesar más para los análisis va a ser la fracción liviana o fracción ligera. Y también vamos a obtener otra fracción, otra submuestra que se llama la fracción pesada. Usualmente las semillas, los carbones, todos esos materiales carbonizados que flotan van a estar contenidos en la fracción liviana, pero en la fracción pesada puede ser que hayan quedado algunos que por las condiciones de los suelos o por la densidad del mismo material no haya flotado y que por lo tanto igual siempre debe ojearse. Entonces, debido a la hora, yo creo que sería bueno tal vez ver lo que sería la clasificación, que usualmente lo pueden encontrar en los manuales cuando están leyendo manuales en inglés como por este término. Respecto a la clasificación, lo que más vamos a hacer es trabajar con fracción liviana y lo que vamos a hacer es ir separando las partículas, porque pues es una excelente, bella, hermosa imagen. Noten que esto es con lo que van a trabajar. Entonces, la etapa de clasificación lo que va a hacer es separar cada uno de estos restos. Va a separar lo que es carbón. Inicialmente, lo que separamos es lo carbonizado de lo no carbonizado y luego separamos por tamaños inclusive, porque a veces cuando hay fragmentos muy grandes con fragmentos muy pequeños, nos puede estorbar, digamos, a la hora de hacerlas, de estar en el microscopio, haciendo las identificaciones. Entonces, idealmente, pues lo que van a hacer es separar lo que es de interés para su investigación de lo que no es de interés. Y van a estar llenando, pues, datos en formularios que vamos a estar viendo otra semana y también van a ir separando las cosas que ya han identificado, idealmente en frasquitos, en viales, o en, ¿cómo se llama esto? Bueno, en cajitas ahí también, y si no, en unos microtubos de ensayo. Importante mencionar, noten que siempre, sí, la mayoría de las ocasiones no solo va a salir información a nivel arqueobotánico, sino también van a salir huesos, cerámica, lítica, conchas, etcétera, etcétera, que igual deben reservarse y registrarse adecuadamente. Ok, aquí tal vez antes de pasar a la sección de clasificación, como les dije a inicios de semana, ay, me arrepiento de no haberlos mandado a leer este capitulito del manual de Pearsall. El capítulo de Bushó es bueno, es importante, es interesante, pero definitivamente sí o sí es importante leer esta sección del libro de Pearsall. Déjenme y los ubico un poquito más. Página 97 dice, ok. Es poquito, digamos, son unas 4 paginitas respecto a cómo hacer esta etapa de clasificación. Es una etapa, digamos, como bien lo menciona Pearsall, una etapa que usualmente es la que más consume tiempo a la hora de del trabajo, digamos, del análisis en laboratorio. Porque como vamos a visualizar, tratar de ejemplificar de manera más visual un poquito esta etapa de clasificación requiere de tiempo y mucho paciencia para poder separar los materiales arqueológicos carbonizados de los materiales no arqueológicos. Inclusive, ok, aquí lo importante es más bien separar los materiales arqueológicos de los no arqueológicos, y una vez que tenemos los materiales arqueológicos, ahí debemos separar los materiales arqueobotánicos que deseamos analizar de los materiales no arqueobotánicos, porque en las muestras pueden salir diferentes materiales. Tal vez es una clasificación, si bien la clasificación es una etapa muy general en la que todavía no se hacen identificaciones taxonómicas dependiendo de la persona que clasifica y el nivel de entrenamiento que tienen en análisis carpológicos, es decir, de análisis arqueobotánicos de carácter macro, mejor digamos. Dependiendo del entrenamiento que tenga, a veces pues no se pueden hacer las identificaciones del caso en la etapa de clasificación, pero sí se pueden hacer clasificaciones de carácter muy general. Aquí lo importante tal vez de entender, y devolvámonos un poquito a la presentación. Aquí esto lo vamos a correr acá porque me estorba.
Ok, lo importante de entender en este caso es que la clasificación la vamos a empezar de la siguiente manera. Siempre vamos a empezar por la fracción liviana porque es la fracción que nos interesa más, porque es la fracción que nos va a dar mucha más información. De manera que la fracción liviana siempre va a ser la muestra a la que vamos a empezar revisando. Podemos inclusive seccionarla en dos tipos de fracción. La fracción de tamaños mayores a 2 milímetros y la fracción de tamaños menores a 2 milímetros. Podemos iniciar revisando la fracción de tamaños mayores a 2 milímetros, que usualmente van a ser los fragmentos más grandecitos y los que podemos revisar tal vez podríamos decir de manera un poquito más rápida porque lo podemos separar, clasificar únicamente digamos con nuestros ojos a simple vista. Mientras que la fracción más chiquitita, la menor a 2 milímetros, vamos a utilizar equipo como los estereoscopios para poder ir separando cada uno de los restos macrobotánicos. Y por último, vamos a trabajar la fracción pesada. Que la fracción pesada, idealmente, si el proceso de flotación fue exitoso o fue efectivo, la fracción pesada es la que va a contener menos restos carbonizados. Por eso es la última fracción que se revisa. Sin embargo, es importante revisarla porque no siempre todos los fragmentos carbonizados flotan, porque pueden tener densidades distintas. Entonces vamos a revisarla, idealmente una vez que tenemos la fracción pesada y la dejamos secando, vamos a tamizarla y a la hora de tamizarla vamos a obtener diferentes subfracciones dependiendo del tamaño de la malla. Entonces cada una de esas fracciones vamos a ir revisándola haciendo un chequeo rápido para poder recuperar restos carbonizados. Si es una fracción que tiene, aquí seguimos la misma lógica de la fracción liviana, si es una fracción que tiene más de 2 milímetros del tamaño de las partículas, vamos a revisarla a simple vista. Mientras que si tiene un tamaño menor a los 2 milímetros, idealmente vamos a utilizar un estereoscopio para ir separando. Y ahora, ahora vamos a ver un poquito cómo es que se ve una fracción, ¿cómo decir? Una muestra no limpia o una muestra que debe clasificarse. Y tal vez déjenme ver si hay algo importante más que deben saber. Ok, y bueno, ahí en el manual de Pearsall ella comenta que toda esta parte, digamos, es la que puede tomar más tiempo de realizar. En el caso del laboratorio de arqueología, hemos intentado diseñar algunos formularios que, si les soy 100% honesta, todavía no sé. Son formularios, digamos, inspirados en las sugerencias del manual de Pearsall, pero desafortunadamente, como no hemos trabajado mucho a nivel de restos macrobotánicos, bueno, en general no hemos trabajado mucho a nivel de arqueobotánica, no hemos tenido chance de probarlos así, de ponerlos a prueba al 100% cómo funcionan. De manera que siempre son bien recibidas los comentarios para mejorar los formularios. Estos formularios, el de clasificación y el de flotación, ya están en los materiales adicionales de el OneDrive. En este caso, la hoja, bueno, tal vez veamos primero la hoja de flotación, el formulario de flotación. Vamos a hacerlo más pequeñito para poder encontrarlo. Aquí en este formulario de flotación, es un formulario de flotación más específico, no es de los formularios rápidos, podríamos decir. Aquí en el formulario vamos a agregar un poquito de información de contexto, más que todo para tener un buen control respecto a la muestra que estamos trabajando. Vamos a asignar un número a esa muestra de suelo. Idealmente ese número se asigna durante la recolección en el trabajo de campo. Si no, pues se asigna en el laboratorio para poder una vez más identificar de mejor manera las muestras que estamos trabajando. Vamos a describir de manera muy general las condiciones del suelo, desde el color hasta la textura, idealmente
o tal vez una pruebita rápida de pH, como vimos, o si podemos tener un análisis de acidez más sofisticado, pues lo incluimos. Y también en esta sección que le puse inclusiones, es la sección en la que vamos a mencionar qué posibles contaminantes podría tener nuestra muestra de suelo. Por ejemplo, si presenta muchas rocas, grandes, pequeñas, raíces o insectos, o si vemos algún tipo de material, inclusive no precolombino, en el caso de nuestros contextos costarricenses. Pero también eso va a depender mucho del contexto que trabajemos, si es un contexto prehispánico o es un contexto colonial. Lo importante es mencionar, describir la muestra de suelo de carácter general. Vamos a borrar esto. Importante señalar siempre, siempre, siempre poner quién está haciendo el procedimiento y cuándo se está haciendo, porque no siempre, quizás no siempre la persona que recolecta las muestras de suelo, la persona que hace la flotación y la persona que clasifican son la misma persona, pueden ser diferentes personas. Y va a depender mucho si ustedes plantearon su investigación como para ustedes mismos recolectar las muestras y procesarlas, o si están trabajando con muestras ya excavadas de colecciones, digamos, de material de colección del laboratorio. Y también importante, en el caso de que estén trabajando con colecciones, con materiales de la colección del laboratorio de arqueología o de cualquier otra colección, siempre nos gusta poder ponerle información de dónde está guardada, almacenada, para poder ubicar mejor la muestra. Y aquí aquí ustedes idealmente van a seleccionar el método de extracción y van a rellenar la información según el método que han utilizado. Si van a utilizar un tamizado en seco, van a rellenar esta información. Noten aquí, importante anotar la cantidad de las bolsas, el peso inicial y el peso final. ¿Por qué esta información es importante? ¿Por qué creen? Correcto. Exactamente, es para poder tener un mejor control respecto a la cantidad de muestra que perdimos. Y es importante, digamos, me parece, porque si es un estudio exploratorio en un sitio arqueológico donde nunca se han hecho análisis arqueobotánicos, donde nunca se ha recolectado muestras de suelos con fines arqueobotánicos, no sabemos la cantidad de muestra que podemos perder en humedad. Entonces, para investigaciones futuras, las personas que van a estar trabajando en ese sitio saben, bueno, menganita de tal recolectó tanto y perdió tanto. Entonces yo sé que tengo que recolectar tanto para que no, para que mi investigación, digamos, tenga la cantidad, el volumen mínimo para poder investigar. Eso es un datillo importante. También es importante anotar la hora en la que inicia y finaliza la flotación, más que todo para poder ir midiendo la efectividad de la estrategia de flotación y ver, digamos, si es una técnica viable de realizar a nivel, digamos, de nuestros recursos de tiempo y dinero. Y siempre importante también anotar la cantidad de materiales que estamos recuperando. Aquí, bueno, usualmente vamos a estar trabajando con estos 3 tamices. Estos 3 tamices, no, para restos macro no los vamos a estar trabajando mucho, pero igual, pues se anota la información en caso de que la investigación así lo requiera. Y la cantidad de contenedores, de envases que va a salir con muestra de cada uno de estos tamizados, cada una de estas fracciones. Ok, aquí nos movemos para que vean, bueno, siempre va a haber un espacio para comentarios en general, que tal vez en su momento el formulario no consideró, pero que es importante anotar. Vamos a tener también una sección para tamizado en húmedo, muy, muy similar. A diferencia del tamizado en seco, usualmente no vamos a poner todos los tamices, porque a veces no se trabaja con todos los tamices, sino con, bueno, como ustedes pudieron ver, si es lavado o si es tamizado en húmedo, a veces solo se trabaja con 1 o 2 tamices, y se anotan aquí los tamices que utilizaron. También importante anotar el total de contenedores. Aquí esto podríamos cambiarlo porque sería mejor tener el total de contenedores por tamiz para tener un mejor registro.
Y también tenemos una sección para la flotación manual. Noten que también la información que se describe es bastante similar a las anteriores. Volumen inicial, volumen final, la cantidad de tiempo que se duró procesando, cuándo se inició el procedimiento, el volumen de agua, que es importante, y también importante que no señale en el resto de secciones es anotar el suelo que se reserva. Recuerden que en el caso de, ahorita no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero creo que fue en la lectura de Diapolmin Gates y Spengler, ellos siempre sugieren reservar suelo para análisis futuros, porque recuerden que la excavación es una estrategia destructiva, es una técnica destructiva, que una vez que excavamos no hay forma de poder recuperar la misma información, de manera que las autoras siempre sugieren reservar un poco de muestras de suelo para análisis futuros. Ok, y aquí abajo pues lo que hacemos es poner información general para que cualquier otra persona que desee citar la información pues pueda citarla adecuadamente. Aquí obviamente va a cambiar el año. Y creo que también aquí va a cambiar, porque eso, el manual no está, este formulario no está actualizado. Aquí también va a cambiar el autor institucional, porque ahora como el Laboratorio de Arqueología es parte del Centro de Investigaciones Antropológicas, es mejor poner Laboratorio de Arqueología, Centro de Investigaciones Arqueológicas, Universidad de Costa Rica. Ok. Y ahora, después de que recuperamos todos estos restos en flotación, también es importante tener un control de la información a nivel de formularios de esta etapa de clasificación. En general, vamos a mantener esta estrategia de numerar o agregar un código a cada una de las muestras, a cada una de las muestras flotadas, podríamos decirlo, a cada una de las fracciones livianas, para hablar con, bueno, fracciones livianas y fracciones pesadas también. Entonces, aquí vamos a tener información para rellenar respecto al contexto de donde provienen las muestras, una descripción general de la muestra. Una vez más, siempre es importante agregar la cantidad de tiempo que se dura procesando para saber qué tan exitosa o no fue el procedimiento a nivel de tiempo. Y aquí lo que tenemos es una sección tanto para fracción liviana como para fracción pesada. Y noten aquí que en este procedimiento de clasificación, en esta etapa de clasificación, las categorías que vamos a generar son categorías muy generales. Y esto va a depender mucho del entrenamiento que tenga la persona que está trabajando. Una persona con más entrenamiento en análisis de carácter macro en arqueobotánica, pues posiblemente en esta etapa de clasificación de una vez vaya identificando a nivel taxonómico las muestras. Sin embargo, para personas que no están familiarizadas con los análisis macrobotánicos, lo mejor es que separen primero a nivel en categorías generales, por ejemplo, si es un fruto, si es una semilla, si es una fibra, o inclusive si hay otro tipo de restos, no, estos deberían estar en la tabla de abajo. Si hay algún otro tipo de resto que tal vez no podemos tener como claro qué es, pero podríamos, digamos, como separarlos en categorías generales de un carbón, si es de un carbón de madera o si es un carbón que no es de madera. Puede ser un tallo de alguna planta o, por ejemplo, a veces aquí también podríamos incluir una categoría para raíces y tubérculos. Bueno, aquí está. Bueno, pero es raíces, tubérculos, o rizomas, también se pueden clasificar en eso. Y también tenemos una tabla para clasificar el material que no es de carácter arqueológico, porque recuerden que primero separan lo arqueológico de lo no arqueológico y luego en lo arqueológico van a separar lo botánico de lo no botánico. Importante también siempre registrar en qué tamiz fue recuperada la muestra, en qué nivel, tamaño de partícula fue recuperada, la cantidad de contenedores que van a generar por cada uno de esos, y usualmente se ponen el número de partículas aproximadas, no digamos en esta etapa no, tampoco se debe ser muy específico,
porque en la etapa de identificación taxonómica ya ustedes van a tener ahí un mejor control respecto a la cantidad de muestra que están registrando. Y esta misma estrategia de fracción liviana está también para la fracción pesada. Y también pues en este formulario tenemos ahí los comentarios del caso para la información del caso para poder citar bien el trabajo en el formulario. Como he estado comentando, la etapa de clasificación lleva mucho tiempo. Entonces nada más vamos a ver un poquito cómo se visualiza una muestra que no ha sido clasificada. Aquí vamos a mostrarles un poquito el área de trabajo y los materiales con los que yo voy a trabajar. Vamos a continuar utilizando el estereoscopio. Vamos a utilizar pincelitos. Esta vez cambié de pincelitos a ver si ¿cómo se llama? Me sirve más que el otro que tenía. Y el equipo con el que hemos estado trabajando anteriormente, como unos palitos de bambú, etcétera, unas pinzas, que es el material con el que trabajamos la última vez. Aquí en esta ocasión, vamos a ver, les muestro. Aquí tengo varias, de las muestras de suelo que estuve trabajando de la maceta, lo que hice fue tamizarlas con diferentes, con mallas de diferente tamaño. En este caso utilicé equipo bastante casero porque olvidé traerme la muestra de laboratorio. Entonces, bueno, pues tuve que hacer un poquito más de creatividad. Utilicé un coladorcito de cocina, que bueno, ahora podemos medir el tamaño del hueco para saber más o menos de qué tamaño sería. Obtuve de la maceta con la que hemos estado trabajando en el curso y la tamicé con 2 mallas y obtuve 3 fracciones distintas. Esta es la fracción de partículas más grandes. Noten aquí que tenemos inclusive material, digamos, fresco. Aquí tenemos esta fracción que es un poquito más pequeña que la otra, que es la que se obtuvo, digamos, el resultado del tamizado con este coladorcito de acá de cocina. No, perdón, mentira. Esta de aquí se obtuvo con un colador, con una mallita más grande que tenía. Con esta mallita de acá. Esta mallita de acá fue lo que me dio esta fracción. Y esta fracción más chiquitita, vamos a ver si enfoca esta. Bueno, creo que no enfoca mucho, pero esta de acá fue la que obtuve utilizando este colador. Muy bien, entonces idealmente, y la estrategia que usualmente nos recomienda Débora Pirsal es, número 1, noten aquí la cantidad de material que tienen para trabajar. Este material lo que tienen que hacer es ir separando lo que es carbonizado de lo no carbonizado. Y noten aquí que esto es bastante material por trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seccionan, utilizan pequeñas partes del material y lo van trabajando. Aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es pasar un poquito de esta muestra acá y ir trabajando. Entonces, por ejemplo, noten aquí que esta fracción de acá no necesito todavía ningún equipo para poder ir separando la muestra. Noten aquí que inclusive, bueno, ella recomienda, y es una buena estrategia, a mí me gusta por lo menos, es por ejemplo colocar los materiales en el medio del área donde estamos trabajando. Ustedes me tendrán que dar unos segunditos para acomodar la muestra. Ok, entonces la trabajan aquí en el medio. Entonces pueden inclusive ir separándola por digamos como por grandes categorías. Pueden, no, deben ir separándola de una vez por grandes categorías. Entonces, usualmente lo que vamos a hacer es ir, por ejemplo, separando
lo que vemos carbonizado, de lo no carbonizado. Por ejemplo, esta cosita de tomate la vamos a mandar acá y todas las cosas, bueno, ustedes no pueden ver. Entonces, las cosas, digamos que no son carbonizadas, las vamos a mandar a esta esquinita, y lo que es carbonizado, aquí déjenme y me muevo un poquito más, y lo que es carbonizado lo vamos a estar colocando de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ir separando la muestra y extrayendo las cosas carbonizadas. Entonces, aquí tenemos otro carbón, lo vamos a ir separando. Tenemos otro carbón, lo vamos a ir separando. Y así vamos infinitamente hasta terminar de procesar la muestra. Por razones obvias y de tiempo, no vamos a dedicarnos a extraer todo esto en este mismo momento. Pero aquí la gracia, digamos, es ir separando. Noten que aquí yo estoy separando de manera muy, muy general. Estoy separando todo lo que me parece a mí es de interés, semillas. Esta semilla no se ve carbonizada. La cámara no me ayuda mucho, pero no está carbonizada, y estas semillas de acá sí están carbonizadas. Noten aquí que, por ejemplo, las semillas que estoy separando no todas son de la misma forma ni del mismo tamaño, pero las estoy clasificando en grupos muy generales. Una vez que yo termine de clasificar, inclusive voy a hacer una subclasificación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a separar lo que me parece a mí que tiene atributos similares de lo que no tiene atributos similares. Entonces, por ejemplo, esta semilla y esta semilla, digamos que a mí se me parecieron. Estos dos fragmentitos de carbón y este de acá se me parecieron. Entonces voy a hacer una categoría aparte. Este otro de aquí se me parece. Esto otro de acá no se me parece a nada. Y así voy a ir clasificando. Cada vez que yo voy generando nuevos grupos, o cuando yo ya me siento satisfecha, digamos, con todas las categorías que yo he realizado, pues lo que corresponde es ir almacenando estos fragmentos en su respectivo contenedor, ya sean viales de vidrio o, por ejemplo, tubos de ensayo o microtubos de ensayo, etcétera. Ok, si ustedes creen que esta fracción, aquí nada más déjenme pasar esto acá. Si ustedes creen que esa fracción es difícil de trabajar, la cosa se pone más complicada cuando nos ponemos en fracciones todavía más pequeñitas. Entonces, aquí en este caso vamos a ir visualizando un poquito más esta fracción de acá. El puñito que agregué, que separé, perdón. Entonces, aquí no van a ver, este es el mejor enfoque que tengo con este equipo. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más. Pero noten acá que esta es la cantidad de material con la que yo estoy trabajando. Es una cantidad, es una porción bastante pequeña en comparación con toda esta, digamos, sección que están viendo acá. Entonces voy separándolo en porciones pequeñas y utilizo la misma estrategia. Voy separando, digamos, como por lugares. Lo que yo voy encontrando lo agrupo por formas, por características principales en alguna sección, digamos, del plato, y en otras secciones voy separando las cosas no arqueológicas. Ok, entonces vamos a acercarnos un poquito más para que vean. Ajá, ajá, sí, y es un error que puede, aquí, qué dicha que preguntó eso, digamos, aquí yo creo, lo que yo siempre recomiendo es, si usted no está muy seguro de lo que está viendo, sepárelo, y luego, con más tiempo, con más calma, o le consulta a alguien que digamos, esté más entrenado en esto, le ayuda a descartar. Aquí lo importante, si es lítica o no es lítica, si es carbón o no es carbón. Aquí lo importante tal vez de mencionar es el hecho de que esta etapa del proceso es bastante general. En esta etapa no estamos identificando a nivel taxonómico, ni siquiera estamos identificando, digamos, a nivel de características muy específicas de los materiales. Estamos hablando de lítica en general, o rocas, lítica no. Estamos hablando de rocas en general, estamos hablando de fragmentos carbonizados en general, y que luego vamos a ir clasificando a medida que vayamos separando las cosas. Entonces,
Noten acá que inclusive es importante entrenar el ojo para poder ir distinguiendo lo que es carbonizado de las semillas negras, como nos dice Deborah Pearsall. Entonces, por ejemplo, aquí voy a moverme un poquito más. Noten aquí que aquí hay una semillita, entonces la vamos a separar de el resto. Noten acá que aparecen unas cosillas blancas que sabremos qué es, no es, y nos parece importante, no importa, lo separamos también y lo vamos poniendo en otro grupito. Entonces aquí tenemos el grupo de las cosas blancas que no sabemos qué es, el grupo de las semillas, y ahí vamos paso a paso separando el material que nos interesa del que no nos interesa. Aquí noten que aquí inclusive estamos separando, repito, cosas que se ven carbonizadas, ni siquiera estamos clasificando lo que es madera o semillas, estamos separando lo carbonizado de lo no carbonizado. Aquí tal vez voy a intentar. Y noten aquí que a diferencia de otros videos, esta vez me cuesta enfocar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay cosas con distintos tamaños. Por eso es importante también separar las muestras por tamaño, porque a veces cuando estamos en el microscopio, bueno, en este caso en el estereoscopio, cuando estamos en el estereoscopio, si una cosa es más grande que otra, hay que estar ajustando los enfoques, de manera que estar subiendo enfoque, bajando enfoque, moviendo, etcétera, tal vez nos quita un poquito de tiempo. Entonces, cuando todo está del mismo tamaño, mantenemos el mismo aumento, y cuando vamos a revisar cosas de otro tamaño, modificamos otro poquito el aumento. Por eso también es bueno a la hora de clasificar las cosas, inclusive por de la manera que nos, ¿cómo decir? De una manera en la que nos facilite mucho, mucho a la hora de sentarnos nuevamente en el microscopio a identificar los restos carbonizados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos moviendo, aquí encontramos un resto carbonizado y lo vamos recuperando. Noten aquí que a veces los restos inclusive solitos se pegan a la brochita. ¿Ven? Y entonces con esta estrategia vamos recuperándolos y los vamos recuperando de manera que no los vayamos lastimando. Lo que vamos a hacer es ir separándolos, lo carbonizado de lo no carbonizado. A medida que nos va aumentando el tamaño de las cosas que vamos separando, a veces es bueno ir reservándolas en cajas Petri aparte o en viales aparte, y luego cuando ya nos hemos, digamos, como deshecho de toda la parte del suelo, nos dedicamos entonces a separar las cosas que tenemos, las cosas con formas similares, o por ejemplo, si ya sabemos que esta semilla, podemos identificarla a nivel taxonómico, entonces de una vez la separamos en la cajita, digamos, de esas semillas identificadas, etcétera. Pero en pocas y llanas palabras, este es el proceso que hay que aplicar. Inclusive, aquí vamos a cambiar de fracción, nada más para que vean esta última fracción, que es una fracción de partícula mucho más reducida. Noten que ya en este caso la cantidad de restos carbonizados que tenemos es menor, pero aún así podemos ver algunas cosillas carbonizadas. Aquí vamos a bajar un poquito más para que vean. Noten aquí que, por ejemplo, si yo, pues es que ustedes no lo pueden ver, pero si lo estuvieran viendo a simple vista como yo, las partículas de carbón casi no se notan. Por eso es importante utilizar también equipos, apoyar nuestro trabajo con estereoscopio, porque definitivamente lo que no vemos a simple vista lo podemos identificar, o más bien en este caso lo podemos seleccionar mejor con un estereoscopio. Entonces lo que vamos a hacer es ir revisando la tierra, removiéndola y recuperando los restos carbonizados de los no carbonizados.